Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Estoy acá una vez más en la pantalla de tu celular, en la pantalla de tu computadora, junto a José Ignacio Tomé del Grupo SBS, del equipo de Research. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, gracias por la invitación. Y nos pareció un buen momento, un momento oportuno, después del gran rally que tuvimos todo el año, pero sobre todo las últimas semanas, de ver dónde estamos en lo que respecta a acciones argentinas, cada sector, hacer un barrido por sector y ver de acá para adelante cómo pueden andar las cosas y ver qué nos depara el 2025. Claro, fue hace poco la última vez que hablamos acá, habrán sido hace 2 meses más o menos, pero me parece que los precios han subido tanto que es momento de revisar los números y decir dónde estamos parados, cuánto hemos subido y en términos fundamentales tratar de orientarnos a ver si todavía hay un upside potencial mayor o si hemos hecho ese recorrido con el último rally. Así que antes de arrancar con este webinar, quiero invitar a todos a descargar Quick Trade en su celular. Podés entrar al Play Store como al App Store, tanto en Android como en iPhone, y buscar Quick Trade y abrir tu cuenta muy fácil en el momento y sin costo. Busca en la tienda de aplicaciones Quick Trade e instálatelo. Bueno, Nacho, cuando quieras, avanzamos con la presentación y vamos a ver cuál es la Dale. situación hoy de las empresas argentinas que estás analizando. Después del rally que tuvimos todo el año, pero sobre todo estos últimos 2 meses, la realidad es que muchas acciones de muchos sectores dejaron de estar baratos o regalados y hoy en día estamos en la mayoría de los casos con ratios bastante similares a lo que pueden ser países de la región o comparables. Entonces la idea es hacer un zoom, poner la lupa en los fundamentos de cada sector y partiendo de ahí ver qué perspectivas tenemos para principalmente el año que viene, pero sin dejar de tener en cuenta que en muchos sectores hay una película de más largo plazo todavía mejor que la que vamos a ver en el 2025. Primero que nada, como, bueno, por ahí otras oportunidades, ya he estado 2 veces en tu canal charlando de Vista, ya va a sonar medio repetitivo, pero la realidad es que el view que nosotros hemos tenido ya desde hace 2 años, cuando empezamos a armar el equipo, y que el tiempo y el mercado nos han dado bastante la razón, es que consideramos que en el sector energético y principalmente en oil and gas es donde hay mayor valor y donde hay mayores perspectivas de crecimiento, por una combinación de factores que ya hemos charlado muchas veces, principalmente que Vaca Muerta es un recurso gigantesco en las principales reservas mundiales, tanto de gas como de petróleo, y también otro factor que en Argentina es clave y que ha sido la explicación de por qué, entre otras cosas, Argentina no es un buy and hold, que es la política. Y la realidad es que en el sector energético, por lo menos en la última década, donde han pasado dos o si querés tres signos distintos, signos políticos distintos, la realidad es que todos de alguna u otra manera han ido en una misma dirección de incentivar, barra desarrollar al sector, y este gobierno y esta administración que va a estar, ha iniciado el año pasado y va a estar 3 años más, no es la excepción, sino que todo lo contrario nos da indicios con el RI y demás de que esto podría acelerar aún más. Acá lo que traje es, bueno, gráficos de producción en los últimos 5 años a nivel país, a la izquierda petróleo, a la derecha gas. Hay una serie de colores porque, bueno, son las principales compañías que nosotros seguimos, ya que tienen, en el caso de YPF, Vista y Pampa, tanto equity como deuda en el mercado. PAI y Tecpetrol no cotizan, lamentablemente, por lo menos por ahora, pero tienen una serie de ONs emitidas y son muy activos en el mercado, entonces nosotros la seguimos individualmente, la data operativa y cómo viene desarrollando su producción. Y después la barrita verde, en ambos casos, sería la producción de Vaca Muerta, digamos, excluyendo a esas 5 compañías. Lo que nos pareció interesante fue agregar en una barrita en color gris todo lo que es producción en otras cuencas del país, ¿no? Ya en la Patagonia y algo de petróleo también en el norte. Y acá, digamos, hay dos cosas que son bastante elocuentes, que es, en el caso del petróleo, en los últimos 5 años hemos crecido mucho la producción a nivel país, y esto es 100% gracias a Vaca Muerta, porque si ustedes notan la dimensión o el alto de las barritas grises, en los últimos 5 años ha ido a la baja
básicamente porque el resto de las cuencas están en una etapa madura en la cual se encuentran en declino. Y esto nos ha permitido ya en petróleo exportar cada año más, sobre todo en los últimos 2 años ha habido un crecimiento gigantesco en petróleo. Hoy en día, ya hace 3 4 años que la producción del país alcanza para cubrir ampliamente las necesidades del mercado local, entonces todo lo que se va dando de forma incremental se va exportando. O sea, para que se dé una idea, se está por llegar a los 800.000 barriles por día de producción y el país consume algo como la mitad de eso o un poquito más según el año. Y en el caso de la producción de gas, ahora lo vamos a ver en una slide que tenemos en la siguiente, el gas es un poco más complejo, dado que, mejor dicho, en ambos casos al país está atrasado en infraestructura, nos faltan tanto oleoductos como gasoductos, si queremos ser una potencia y que esto pase a ser un sector clave en nuestra economía. En lo que es oleoductos no es tan complicado por dos razones. Primero, porque parte de la producción se puede transportar mediante camiones, aunque no es lo más eficiente. En los últimos años se ha hecho y se ha aumentado bastante. Y también porque en lo que es oleoductos hay alguna que otra empresa que está conformada, es un consorcio de empresas, o sea, todas las petroleras forman parte de ella y han desarrollado varios kilómetros de oleoductos. Y en el caso del gas, al ser un negocio que no estaba tan claro y que está mucho más regulado el precio interno, no ha habido incentivos para que el sector privado lo desarrolle. Y entonces se ha tardado muchos años en ponerse de acuerdo o tomar la decisión hasta que, bueno, en el 2022 el gobierno anterior tomó la decisión de que a través de la obra pública se haga el gasoducto Néstor Kirchner. Y bueno, ese fue el puntapié inicial. Ahora hay otros proyectos, mejor dicho, hay otro proyecto más que también se encargó el Estado, que ahora lo vamos a charlar, que fue una de las obras públicas contadas con la mano que se han hecho en 2024. Otra señal que digamos, soporta nuestra tesis de que la política tira todo para el mismo lado en este caso. Y entonces eso ha llevado que, si bien Vaca Muerta, de hecho, es un recurso más rico en gas que en petróleo, si miramos para atrás los últimos 5 años, no hayamos podido dar un salto significativo en lo que es producción. Pero si no tuviéramos a Vaca Muerta, como puedan ver ahí, la caída hubiera sido incluso peor que en petróleo. Así que esto es un poco para ver la película hasta ahora. Y en una siguiente slide yo incorporé hacia dónde vamos. Y en ese caso lo que tenemos es, en el caso de la izquierda en petróleo, hay principalmente dos proyectos que son los más importantes, que es, en el caso del Del Valle, es esto que le mencionaba, el Del Valle es un consorcio de empresas donde todas las petroleras tienen un porcentaje mayor o menor, obviamente el principal es YPF y a partir de ahí los porcentajes van en cadena. Oldelval ya cuenta con oleoductos que van desde Vaca Muerta hacia el Atlántico, pero la capacidad claramente ha quedado corta. De hecho, este año se ha estado transportando mucho en camiones, como mencionaba. Y entonces se ha desarrollado, ya hace un par de años, se ha iniciado el famoso plan Duplicar de Oldelval, que la idea es duplicar es por la cantidad de metros cúbicos. En barriles es un poco menos, pero bueno, no importa, es un tecnicismo. Entonces, ese plan de Oldelval ya estamos en la última etapa. Hay una primera etapa pequeñita que termina ahora a fin de año y el grueso se pone en operación entre marzo y abril del año que viene, que ese proyecto solo nos permite incrementar la capacidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta en un 50%. Y después, en una segunda etapa, para el 2026, arranca otro proyecto que también tiene más de una etapa, pero se empieza a materializar ya a mediados del 26, que es el famoso, o por ahí un poco más renombrado, Vaca Muerta Sur, que son ya una serie de oleoductos, si no me equivoco, tres en una primera etapa. YPF lleva la batuta, pero donde ya se ha confirmado que van a participar, digamos, con el financiamiento, tanto Pampa como Vista, Pan American, y se me está escapando alguna más, Tech Petrol seguramente también esté ahí, y Shell, si no me equivoco. Y el Vaca Muerta Sur nos va a permitir, acá a menos de 2 años, porque ya se estipula que en junio o julio del 26 entraría en operación, entonces de acá a un año y medio, un poquito más, estás duplicando la capacidad actual de evacuación de petróleo y para finales del 2029-2030 ya estarías triplicando casi la capacidad actual, y todo esto es exportación neta, por lo que le comentaba anteriormente. Y en el caso del gas, lo que yo les traje fue medidos en metros cúbicos día, más un tema de ver qué proyección hay hacia adelante en lo que es evacuación incremental de gas, partiendo del actual.
Y ahí lo que tenemos es, por un lado, la barrita azul oscura, que es el gasoducto de Néstor Kirchner que hablábamos, a través de algunos proyectos de iniciativa privada que presentó TGS y que, bueno, ahora dentro de poco se lleva a cabo la licitación. Yo creo que lo más probable es que la gane TGS, pero bueno, veremos. Si no la gana TGS, alguien la gana y se va a hacer en un 99%, se va a incrementar la capacidad. Por eso ven la barrita azul oscuro. Después tenemos el gasoducto norte, que es esto que te comentaba, que es una de las pocas obras públicas que se hizo en este año, que muy básicamente es nosotros, hasta antes que aparezca Vaca Muerta, o mejor dicho, hasta este año, la parte norte del país dependía su abastecimiento principalmente del gas que venía de Bolivia. Entonces el gasoducto norte que va de Jujuy hasta el centro del país tenía ese sentido, digamos, el gas venía del norte hacia el sur. Entonces Bolivia se está quedando sin petróleo, sin gas, perdón, y a la vez nosotros estamos ya contando con niveles de producción de gas que digamos, con un sobrante como para no solo abastecer a Buenos Aires, sino al norte del país. Entonces se han realizado una serie de obras que están entrando en operación ya este mes, que permiten enviar el gas desde el centro hacia el norte. En una primera etapa, sin embargo, por lo menos el año que viene y el otro, todavía vamos a depender del famoso buque que traemos de gas licuado de importaciones que está en Escobar. Pero una vez que se terminen las obras para expandir el gasoducto de Néstor Kirchner que le decía, ya se podría ir abasteciendo al norte también con gas de Vaca Muerta. Después, el proyecto ahí offshore Fénix que les comenté es un proyecto no es tan significativo, que se lleva a cabo en Tierra del Fuego, en el mar, o sea, costas afuera. No es significativo, pero bueno, ahí entre otros participan PAE y quieras o no, con la producción de ese proyecto se estima que podrías abastecer a todo lo que es la Patagonia. Entonces, de alguna u otra manera, estás sacando ahí de las necesidades de oferta de gas de Vaca Muerta y eso puede dirigirse hacia el norte. Y uno de los principales destinos, por lo menos de acá a 2, 3 años, sería Brasil, ya que el gasoducto norte aumentaría su capacidad de expansión y podrías no solo abastecer a todo el norte del país, sino que a través de Bolivia, que Bolivia actuaría de peaje, podés llegar a San Pablo, que es el principal foco industrial de Brasil y que demanda cantidades grandes de gas. Después también hay otro proyecto de gasoducto a través de Uruguayana, pero bueno. Y después el famoso gran proyecto que eso sí llevaría a que sea un boom el país en materia energética sería el famoso proyecto de LNG, de licuar el gas. Ese es un proyecto más de largo plazo porque lleva mucho tiempo armar toda la planta, pero bueno, si bien el grueso de eso recién lo veríamos entre el 28 y el 30, cuando esas plantas arranquen, la realidad es que ya está confirmado lo que yo agregué acá, que son proyectos de Pan American Energy junto con una compañía internacional que se llama Golar, que se encarga produce plataformas flotantes de licuefacción, es decir, una especie de barco que se sitúa en la costa y recibe el gas a través de gasoductos y lo licúa directamente en esa plataforma flotante y lo exporta. Esos barcos actualmente ya existen. Hay uno que ya existe que va a llegar en el 27 y otro que está fabricando para ese fin y llega en el 28. Entonces, si bien las plantas productoras en el país van a arrancar cerca del 2030, ya en 2027-2028 empezarías a exportar gas natural licuado. Así que no falta tanto para que eso empiece a ser una realidad, si bien el grueso arranca más cerca del 2030. Nacho, ahí Sí, aclaro para todos los que no están interiorizados que él se refiere al proyecto de licuar el gas que viene de Vaca Muerta, hacerlo líquido y venderlo en buques al mundo, justo en un contexto donde, producto de la guerra en Rusia y Ucrania y demás, están reconfigurando, digamos, las cadenas de abastecimiento de energía del mundo. Y ahí nos viene bárbaro, porque Rusia le vendía gas a todos y ahora no están así. Entonces, bueno, aparecemos nosotros con nuestro gas. Y estaba este financiamiento de la empresa Petronas de Malasia que se cayó, pero parece que igualmente se hace con otras empresas, ¿no? sí, sí, está ahí como en duda. Yo creo que igual de alguna u otra forma van a participar, tal vez sea con menor porcentaje. Y de todos modos, sí, acá tenemos participantes grandes que ya dijeron que estaban interesados, como Pan American y bueno, Shell también, que por ahí Shell como no cotiza acá en Argentina y como no participa tanto del mercado de obligaciones negociables, por ahí no se lo sigue tanto, pero Shell en lo que es gas natural licuado debe ser top 3 mundial y también están interesados y dijeron que van a seguir invirtiendo, así que
no corre peligro el proyecto, o mejor dicho, la suerte del proyecto va más atada a que India y otros países que estaban interesados finalmente firmen un acuerdo, más que si Petronas participa o no, porque si no es Petronas, habría otros players que están interesados. Tal cual lo que dijiste vos, como para ponerlo en números, por eso yo antes hablaba de que no solo, acá en la anterior, de que Vaca Muerta no solo permitió revertir el declino, sino también la balanza energética. En el 2022, con la voladura de precios que hubo por la invasión de Rusia a Ucrania, la balanza energética nuestra, o sea, el neto entre importaciones y exportaciones, fue negativo, si no me equivoco, más de 5 billions de dólares, o sea, 5.000 millones de dólares. El año pasado, gracias a las exportaciones, ya estuvimos neutros. Este año ya proyectan que estemos por encima de los 4.000 millones de dólares positivos, o sea, exportaciones por encima de ese gas que necesitamos importar todavía. Y para el año que viene se espera casi el doble, porque los más conservadores esperan cerca de 8.000 millones de dólares positivos. Algo que volvés, digamos, es como que de este año al que viene lo duplicás y del año que viene al 28 lo volvés a duplicar porque se proyecta más o menos 15.000 millones. Y en el 30, si efectivamente se confirma el proyecto grande de YPF con Petronas, volvés a duplicar esa balanza energética y llegás a un neto de 30.000 millones de dólares, que es similar a lo que te liquida el campo por año en un año normal, ¿no? El promedio. Entonces, para tomar magnitud de lo que sería el avance en este mercado para Argentina, sería como contar con un segundo campo, a lo que, bueno, después también se podría sumar minería y demás, pero bueno, no lo quiero extender tanto. Un poco para decir, bueno, y todo esto cómo se traslada a las acciones. Bueno, tenemos tres como mencionábamos, que son Vista, Pampa, YPF. Yo acá también agregué a Central Puerto porque, bueno, lo teníamos vinculado de otra diapositiva en la que hablábamos del sector energético en general. Haciendo foco en esas tres, acá lo que pueden ver básicamente es LTMs últimos 12 meses, tanto ingresos como EBITDA, eso es un dato, y después 2024 y 2025 son estimaciones nuestras. Como pueden ver, es muy notorio, sobre todo para el año 2025, de que las tres empresas van a tener un crecimiento tanto en ingresos como resultado operativo en EBITDA, principalmente por estas razones que yo le mencionaba. Vista se focaliza 100% en petróleo y va a estar incrementando su producción fuertemente porque va a participar del proyecto del Val que mencionábamos. YPF es una combinación de cosas. Por un lado, mejores precios de combustibles este año con respecto al año pasado, que recuerdan que teníamos congelamiento y demás. Los precios de combustibles en Argentina eran la mitad que en cualquier país razonable. Eso ya se dio vuelta este año y el año que viene te ayuda todavía un poco más. Y también YPF obviamente va a participar del proyecto de Oldelval, entre otros. También YPF está exportando a Chile a través de un oleoducto que hay y demás. Y después en el caso de Pampa es una combinación de cosas. Por un lado es una combinación de lo que le aportan sus negocios regulados y utilities que ahora vamos a charlar. Y después también Pampa participa activamente en lo que es gas. Eso ha podido aumentar un poco el flujo desde el año pasado con el gasoducto Néstor Kirchner y a partir de ahora empieza a hacer foco también en petróleo porque cuenta con un área en la zona de petróleo de Vaca Muerta que, para que se den una idea, actualmente produce 5.000 barriles por día Pampa y proyecta de acá a 3 años, al final del 2027, multiplicar por 8 porque proyecta llegar a 40.000 barriles por día, y eso lo que te daría es, con estimaciones de precios similares a los actuales, es que el actual EBITDA que ustedes ven de 900 millones de dólares anuales podría duplicarse. Así que, como para que tomen dimensión de lo que ese ramp up en petróleo podría significar para Pampa. Y bueno, y a la derecha de todo lo que les traje es el ratio, uno de los ratios que más se mira tanto en esta industria como en otras, que es el Enterprise Value sobre el EBITDA. Es decir, en el numerador tenemos al Enterprise Value, que básicamente es el market cap, o sea, cuánto cotiza la acción, sumado a su deuda neta, es decir, sumado a su stock de deuda, menos el efectivo que tenga en caja. Y en el denominador, el EBITDA que tuvo, según el periodo en que veamos. Si es LTM, es el EBITDA del último periodo. 2024 sería el EBITDA a fin de este año y el 25 sería a fin de diciembre del 25. Y ahí lo que podemos ver es, o sea, esto lo que nos permite es tener una mirada de decir, che, qué tan cara o qué tan barata estamos contra comparables.
Y ahí yo abajo lo que hice fue agregarles algunas compañías petroleras de la región. Petrobras, que bueno, el gigante brasilero similar a YPF, que tiene participación en el Estado. PetroRio también es de Brasil. Ecopetrol, si no me equivoco, tiene participaciones en Ecuador y en Colombia también. Geopark es muy fuerte en Colombia y ahora está metiéndose en Vaca Muerta también. Y bueno, y las demás creo que son compañías chiquitas de Brasil, si no me equivoco. Y esto lo que nos sirve como parámetro, es decir, estos ratios que muestran Vista y Pampa IPF hace 2 meses atrás eran considerablemente menores. Hoy en día, si uno lo mira, son parecidos a los de las comparables de la TAM o incluso un poco por encima, pero nosotros consideramos que es razonable que estén levemente por encima porque las otras compañías, las otras áreas de Latinoamérica no tienen las proyecciones de crecimiento que tiene Vaca Muerta. Entonces es razonable que el mercado le, digamos, pague un múltiplo un poquito por encima, que tampoco es tanto, por encima de lo que cotizan hoy en día las petroleras de otros países. Por lo que, si bien ha subido mucho el precio de todas estas y se han acercado, o en algunos casos han superado los price targets que nosotros teníamos, la realidad es que si se sigue manteniendo los precios actuales, no sucede nada raro con los proyectos de evacuación, que la verdad están muy encaminados, sobre todo en petróleo, nos parecen precios de entrada razonables, sobre todo pensando en un mediano plazo de acá a 1 o 2 años, creemos que todavía tienen upside para dar. Nacho, ahí te Sí, pregunto, ¿cómo uno puede saber si en los precios actuales todo ese futuro donde se puede evacuar mucho más vaca muerta está incorporado? O sea, uno no podría pensar, bueno, pero con la suba que tuvo en los últimos días el sector, el mercado ya sabe que van a construir el oleoducto de Oldelval y el reversal y toda esa cuestión, entonces eso ya está incorporado en los precios. O sea, ¿cómo metodológicamente vos cómo responderías esa pregunta? y es una combinación de factores. Básicamente, si vos mirás, nosotros todavía no hacemos proyecciones de más largo plazo porque, bueno, consideramos que todavía había muchos factores en Argentina que son confusos, entonces no, nos sentimos más cómodos proyectando de acá a 1 o 2 años vista. Pero si vos mirás, por ejemplo, para darte un ejemplo y que pueda ser gráfico, bancos internacionales que por ahí sí proyectan de acá a 5, 6, 7 años y traen esos flujos a valor presente, hay muchas cosas que pueden jugar en el medio y que por ahí pueden hacer que el precio actual todavía tenga upside y que principalmente son dos factores, o uno si querés, que básicamente es el riesgo país. Hoy en día, si bien los rendimientos de los bonos han comprimido muchísimo y nos acercamos a riesgos países de la región, te diría que ni siquiera todavía, pero bueno, de países un poco más razonables que con lo que estábamos antes, digamos, todavía el riesgo país tiene camino hacia abajo, o sea, los bonos tienen camino hacia arriba, y básicamente uno cuando descuenta los flujos lo hace a lo que se llama el costo ponderado del capital de las empresas, donde uno de los factores fundamentales es el riesgo país. Entonces, los bancos internacionales que descuentan esos flujos futuros lo hacen, entre otros factores que ponderan dentro del famoso WACC, toman en cuenta el riesgo país actual. Entonces, cualquier baja extra que tengamos en el riesgo país va a hacer que ese flujo futuro, cuando lo descuente, sea un valor superior al que está en precios hoy. Y también otro factor que yo te diría, dado que nosotros seguimos mucho a nuestros colegas y vemos qué proyectan, creo que hay un poco de escepticismo, sobre todo con el tema gas todavía, como que todavía no se incluyen tanto en las proyecciones esos volúmenes y esas exportaciones extra que vamos a tener. Entonces yo creo que eso sumado a un riesgo país menor, te explican el upside extra que nosotros creemos que puede haber incluso a cotizaciones como la de hoy, que por ahí son un poco más exigentes. Perfecto, entendido. Excelente. Después, otro sector que por ahí no es tan atractivo, pero que nosotros creemos que es interesante posicionarnos hacia el año que viene, es lo que es utilities o como se conoce en la jerga, servicios regulados, servicios públicos, donde acá lo que yo les traje como para entender la película es, en el gráfico de la izquierda es el EBITDA del negocio de TGS, el EBITDA que
que TGS consiguió durante los últimos años por su negocio, solamente por su negocio de transporte de gas. Y en la línea celeste sería la tarifa por metro cúbico transportado medida en dólares. Y en el caso de la derecha es algo similar, pero para Edenor. El caso de Edenor, las transportistas como TGS o como puede ser Transener en el caso de electricidad cobran directamente una tarifa por transporte. En el caso de Edenor, como es el último eslabón de la cadena, es el distribuidor, vende la energía al cliente, a nosotros y a las compañías, pero después tiene que darse vuelta y comprarle esa energía a Camesa. Entonces, lo que es relevante en el caso de Edenor es no la tarifa que cobra, sino el margen que tiene por distribuir, ¿no? Digamos, es decir, el ingreso menos el costo. Entonces, por eso yo les incluí ahí el margen de medido en dólares por megawatt hora. Y ahí lo que podemos ver son dos películas casi idénticas, que son durante el gobierno de Cambiemos y toda la actualización de contratos y el aumento en tarifas que hubo. Las compañías recuperaron, o mejor dicho, vieron incrementado sustancialmente sus ingresos y su EBITDA. Y por eso, si uno mira gráficos, ve voladuras grandísimas en ese sector, en todas. Y lo que vemos en el 20, lo que vimos durante este año es que, si bien todavía no se ha llevado a cabo las famosas revisiones tarifarias integrales, que es lo que te da una ruta certera, porque se planifica 5 años, se estiman proyecciones y se decide una tarifa y qué ajuste por inflación va a tener, ese escenario es el que te termina de dar una garantía para proyectar mejor. Eso se suponía que se iba a hacer durante el principio del año que viene, ahora se pateó para mediados. Nosotros creemos que probablemente tal vez quede para después de las elecciones, pero al margen de eso, sacando eso que sería como un catch-up final, la realidad es que a este sector durante este año se le ha dado incrementos sustanciales en tarifa, como para que puedan acomodar sus finanzas, que no estaban mal, pero venían un poco golpeadas porque fueron muchos años de atraso, de tarifas que corran por atrás de la inflación y del dólar. Entonces eso es lo que vemos acá, un salto muy importante en la tarifa, y atrás del salto en la tarifa arranca el salto en el EBITDA. Entonces, este año va a ser muy bueno y el año que viene ya ese impacto va a ser pleno, porque nosotros creemos que se va a seguir respetando la inflación, se le va a seguir otorgando ajustes por inflación. Entonces este año fue muy bueno, el año que viene creemos que va a ser todavía mejor, y a futuro nos queda la revisión tarifaria que te mencionaba, ¿no? Acá yo hice lo mismo que les explicaba recién en la otra tab, pero para el caso de las utilities. Ahí en el caso de TGS siempre van a ver que tradea un ratio por ahí un poco por encima que el resto, porque TGS se cuenta con otros negocios que no son regulados, como la producción de líquidos a partir del gas, metano, butano, propano, etcétera, que es un negocio que en su mayoría no está regulado y de hecho exporta. Y también tiene algunos negocios asistiendo a las compañías en vaca muerta, transportándole y acondicionando el gas que producen. Y ese también es un negocio que es dollar link, entonces no hay ningún tipo de regulación por parte del Estado, digamos. Y después en el resto de los casos sí, son compañías que son puramente reguladas, transportadora de gas del norte, que tiene todos estos gasoductos que yo les mencionaba, el gasoducto norte y demás, toda esa reversión TGN participa. Por ahora no significan volúmenes extra de transporte para TGN, pero si se materializa la exportación a Brasil el año que viene o el otro, TGN va a estar ahí. Ese creo que fue uno de los factores por los cuales subió mucho el último mes, sobre todo que fue tomando forma lo de los acuerdos con Brasil. Transenera hace lo mismo, pero en el caso de electricidad. Y después tenemos lo que son, a partir de Edenor para abajo, Edenor es la distribuidora de luz que cotiza en bolsa, y después las otras cuatro son distribuidoras de gas que también cotizan en la bolsa, en el panel general, por lo que no cuentan con tanta liquidez como por ahí las otras que yo les mencioné. Y bueno, al contar con menos liquidez es más difícil para inversores grandes entrar, o, por ejemplo también para fondos comunes es mucho más complejo, porque si el día de mañana se quiere desarmar la posición, es difícil. Entonces eso hace que, desde mi perspectiva, todavía coticen a ratios, si ustedes lo miran, tanto los ratios actuales como forward, un poco por debajo de las otras, porque la realidad es que los fundamentales y las proyecciones que hacemos para estas son igual de buenas o mejores que para las otras, por lo que creemos que todavía tienen upside. De hecho,
Metrogas ha aumentado tanto la transacción y el flujo este año que ha llegado a volúmenes tales que en la última revisión del índice, se hacen 2 revisiones por año del índice, y en la última revisión de septiembre ha pasado a formar parte del S&P Merval, de lo que sería el panel líder. Y bueno, también ahí hay rumores de que el 70% de Metrogas es de YPF. YPF no lo considera un negocio core para ellos y también lo consideran una fuente de recursos que podrían volcar para acelerar aún más Vaca Muerta y lo que sería un negocio que le brinda un retorno superior a lo que puede ser Metrogas. Entonces, últimamente se ha mencionado mucho una posible venta de Metrogas. Yo creo que eso también sería un driver positivo. Y bueno, después el G-Ban, por ejemplo, es Naturgy, que es la distribuidora de gran parte del conurbano, tiene muchísimos clientes. Y después una nota de color rápido para mencionar: DGSU es distribuidora de gas Cuyana y DGC es distribuidora de gas del centro, que abarcan todo lo que es Córdoba, Catamarca, San Luis, San Juan, no me quiero olvidar de alguna, creo que Mendoza también. Una nota al pie para mencionar es que ambas comparten controlante, que se llama Ecogas, y que en su plan, en su ruta, en su mapa de ruta, ellos tuvieron en un primer momento, a principio de año, sacar al mercado a DGCE, que no cotizaba, hicieron IPO. Ahora hace poco han ofrecido un canje para los tenedores de ambas acciones y la idea es fusionarlas y que la acción que cotice pase a ser Ecogas, y entonces el inversor pasa a tener la acción de una empresa que participa tanto en DGCU como en DGCE, por lo que uno va a pasar a ser parte de una acción que va a tener más liquidez y va a ser una acción de mayor market cap, lo cual es interesante. Y después en un futuro proyectan hasta incluso hacer un IPO en Nueva York. Esto ya parece un poco más lejano, pero bueno, veremos si las perspectivas siguen positivas. No sé si el año que viene, pero el otro podríamos empezar a ver algún que otro IPO en Nueva York. Así que, y bueno, abajo lo que les traje fue ratios, como hablamos en energía, de comparables, que son en su mayoría son compañías de Brasil que se encargan de transportar y distribuir luz principalmente. Y ahí lo que podemos ver es que ya estamos en ratios similares, pero en algunos casos, incluso sobre todo en distribuidor de gas, estamos por abajo. Entonces, si a eso le sumamos que el año que viene vamos a tener EBITDAs superiores a los que vamos a ver este año, yo creo que es un sector que para estar posicionado a nosotros nos gusta mucho. Y otro factor principal es que es uno de esos famosos sectores que son, digamos, anticíclicos o que no son cíclicos. Y bueno, para aquel que considere que apertura del cepo está un poco más lejos y que eso no va a permitir que el PBI vuele, digamos, o que pueda crecer de una manera muy marcada el año que viene, estar en un sector que no es cíclico lo va a proteger en ese caso, por lo que bueno, puede ser interesante para los que tengan ese view. Nacho, te hago una o dos preguntas. Vos hablabas de, bueno, lo que es la quita del subsidio y el aumento de la tarifa. Y en ese caso, ¿recibe más plata la empresa, la distribuidora? ¿O simplemente es ponerle de 100 que recibía la empresa, pagaba 80 el Estado y 20 el usuario, pasa a pagar 80 el usuario y 20 la empresa, el Estado, perdón, pero siguen siendo 100? ¿O gana más plata con el aumento de tarifa? O sea, ¿es un cambio de quién paga o efectivamente se paga más por esa distribución? No, está bien la pregunta. El cambio es en el subsidio, como vos mencionaste. Entonces, por ejemplo, si producir un mega de energía costaba $1.000, por decirte un precio, no importa, antes el Estado se hacía cargo de 700 de esos $1.000 y el usuario pagaba 300. Ahora se da vuelta y el usuario paga, te estoy dando un promedio a nivel, está segmentado por clase, por nivel de ingresos, hay 3 segmentos, N1, N2 y N3, pero en promedio hoy en día la gente, el sector privado, mejor dicho, ya está pagando aproximadamente el 70%, 70 y pico de lo que vale la energía, y los subsidios son un 30 y pico. Entonces, o sea, la baja de subsidios no impacta tanto a nivel transportadoras y generadoras, sino impacta más a nivel productoras. Pero la quita de subsidio, lo que le permitió al Estado fue poder, de la mano de eso, aumentar un poco más la tarifa que recibían tanto transportadoras como distribuidoras y poder sanearlas un poco más. Pero te diría que el impacto en lo que es transporte y distribución no es tan fuerte para el usuario. Por eso han logrado que tanto transportadoras como distribuidoras recuperen gran parte del ingreso. Para que te des una idea, si no me equivoco,
transporte es menos del 3-4% de la factura y distribución menos del 15%. Entonces, el Estado otorgándole más tarifa a transportadoras y distribuidoras ha podido sanearlas y que puedan volver a invertir y que no veamos cortes. Eso es más notorio en el caso de la luz, que no volvamos a ver cortes porque las compañías cuentan con flujo de caja para mantener lo que es CAPEX sin que impacte tanto en el bolsillo del consumidor. Entonces vos me preguntás por qué por ahí entonces se le retrasaba la tarifa en gobiernos anteriores. Bueno, por un lado era por mantener tarifas baratas para que en esa confusión o en esa economía distorsionada uno cuente con más ingresos para consumir en otro lado, porque el ingreso se ha golpeado mucho en los últimos años, el ingreso real. Y después por otro lado porque es un factor que te impacta en el índice de inflación, ¿no? Entonces, el gobierno anterior, dado su política monetaria y demás que no viene al caso, tenía una inflación por los aires, incluso teniendo todo esto pisado. Entonces, si otorgaba más tarifa, se le desmadraba más la inflación por ese lado. Y de hecho, está bueno que me lo menciones porque está bueno por ahí para que no es tanto del palo, para que entienda y diga, ¿por qué si yo ya hace varios meses que voy al supermercado y las cosas no suben tanto? ¿Por qué hasta el mes pasado habíamos tenido varios meses de inflación que estaba estacionada en 4? Y bueno, fue justamente por esto, porque el gobierno aprovechó esa baja en la inflación de bienes, si querés, para recomponer tarifas en todo lo que era energía, a costa de, durante algunos meses, que el nivel general de inflación sea un poco por encima de la inflación supermercados, si querés. Eso como para redondear la idea. Claro, claro, clarísimo. Bueno, después, pasando rápido a otro sector, que lo que es materiales y lo que es construcción. Bueno, esto no hace falta que lo mencione, pero es uno de los sectores que más sufrió este año porque básicamente está muy ligado a la actividad económica y en el caso de cemento también muy ligado a la obra pública, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es, sacando el 2020, que el principio de año fue impactado por la cuarentena, la línea gris, los despachos de cemento este año fue el peor año de varios. Y si bien hemos recuperado algo desde el piso, todavía estás en niveles bajos, relativos, porque la realidad es que se te combinaron dos factores heavy, que es por un lado, cero obra pública prácticamente, que eso te explicaba una parte importante de los despachos de cemento, y después por otro lado es que el costo de la construcción ha quedado bastante caro, ¿no? En dólares. Ya había recuperado, al inicio de la pandemia estábamos en mínimos, ahí había un boom de construcción, sobre todo cuando el dólar blue había volado, mucha gente aprovechó para comprar materiales y fabricar. Y a partir de ahí habíamos tenido 3 años continuos de costo de la construcción en dólares al alza. Y este año, con todos los factores que ya sabemos, inflación muy fuerte y el dólar blue, que está prácticamente sin cambio desde enero, se te apreció mucho el costo de construcción. Entonces son dos factores que para este mercado fueron letales. Y después a la izquierda ahí traje un dato que es un indicador que es bastante líder, porque estamos a fines de noviembre y ya contamos con el dato de octubre, que es el dato de lo que es producción de tanto de hierro como de acero y laminados, que ahí participa Ternium activamente, que lo proporciona la Cámara Argentina del Acero, y ahí lo que vemos es que el piso ahí es más o menos entre marzo y mayo, y es algo que fundamenta lo que seguramente, si escuchan a macroeconomistas, mencionan que el piso pareciera haberse encontrado en esa zona, ¿no? Entre mayo y junio, y a partir de ahí se ven en forma de serrucho, pero se ven una recuperación donde básicamente son máximos y mínimos que van de forma creciente. Por lo que de ahora en más nosotros creemos que vamos a tener mejores cifras en todo lo que es materiales, Ternium y Aluar principalmente, que ahora vamos a ver, como también Loma Negra o puede ser también Holcim, otra cementera que cotiza, pero que por lo menos en un principio parece difícil pensar en que sea una expansión muy marcada, porque el salario real va a ir recuperando, pero de a poco no vas a tener un boom en la economía real de un mes para el otro, sobre todo si no sacas el cepo en el corto plazo. Y también yo creo que el costo de la construcción recién ahora está empezando a mermar un poco medio en dólares. En los últimos meses se vio que han dejado, ha habido muchas promociones y precios fijados en pesos, lo que hace que, bueno, de a poco, por lo menos, pierda un poco en términos reales y vaya siendo más atractivo.
Eso también puede ser ayudado un poco por todo lo que ha entrado al blanqueo. Seguramente veamos algo de recuperación en construcción también por ese lado. En lo que es proyecciones de ingresos, EBITDA y ratios, para los tres casos nosotros vemos mejoras para el año que viene, aunque digamos tenues, nada del otro mundo, y de hecho todavía estaríamos en lo que es importes y métricas por debajo de lo que fue tanto 2022 y 2023. Más que nada en despacho de cemento, ya que pareciera casi imposible que por las intenciones del gobierno de que la obra pública arranque con todo. Tal vez si el gobierno cuenta con algo más de recursos por mayores ingresos tributarios, puede haber alguna que otra obra pública que se reactive, pero no vas a tener un nivel de obra pública como había con el gobierno anterior. Entonces, eso lo que nos hace es, si miramos con respecto a comparables, Ternium está en línea o incluso por debajo de la mayoría. Aluar está cotizando un poco más arriba, pero yo creo que es razonable, dado que, a diferencia de Ternium, que vende la mayor parte en el mercado local, Aluar exporta cerca del 80% de lo que produce. Entonces creo que es razonable ese ratio un poco por encima al que cotiza Aluar. Y en el caso de Loma, si bien vemos que el ratio es un poco por encima de las comparables, yo creo que es un poco tramposo porque se podría llegar a destrabar valor si se termina confirmando que Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil, que de hecho es la última que vemos ahí en la diapositiva, tiene un derecho de compra, prioridad para adquirirla, ya que la controlante de Loma Intercem está en una situación muy mala financieramente y se está desprendiendo de sus negocios. Muy probablemente Compañía Siderúrgica Nacional la compre. Nosotros consideramos que eso sería un driver al alza y yo creo que parte de eso ha estado pagando el mercado. Y también la realidad es que, como le mencionaba, este ratio de Enterprise Value EBITDA, nosotros dentro del Enterprise Value tomamos tanto market cap como la deuda neta. Loma Negra en los últimos años se endeudó, no para su negocio, que andaba muy bien y generaba mucho cash, sino para subsidiar o financiar de alguna forma a su controlante de Brasil, que estaba floja de papeles. Entonces distribuyó mucho dividendo y para eso tomó deuda. Entonces, ahora que eso ya no es un tema, la controlante Intersemen ya no está requiriendo de un flujo constante de Loma, Loma va a poder volcar todo el cash que genera a su caja, entonces lo que es el valor empresa va a ir a la baja en los próximos meses porque su deuda neta se va a achicar. Entonces, yo creo que ese es un factor que hace que por ahí ese 7,7 que veamos de ratio forward 2025 no grafique tanto la realidad que vamos a ver en unos meses. Nacho, te pregunto sobre el sector. Así como vimos en el sector energético y el sector de utilities, el sector micro, digamos, tiene condiciones para crecer un montón por vaca muerta, uno, por un cambio político de fondo favorable al sector respecto de los utilities. ¿Puede ser que este sector no tenga eso? O sea, considerando el sesgo político del gobierno, donde abre las importaciones y donde plantea que el Estado no tiene que hacer obra pública, puede ser, digamos, que este sector sea como un sector medio piedra, digamos, que nunca arranca y se queda ahí estancado. Sí, o sea, lo que vos acabas de decir, por lo menos es lo que el mercado preció este año. Para tomar dimensiones así rápido, los bancos se han multiplicado por más de 2 o 3 veces en dólares. Las energéticas han subido 100% a prox, algunas más, otras menos. Las utilities también, más de 100% o por dos. Y tanto Ternium, Aluar como Loma han tenido, bueno, Loma el último mes subió bastante, pero las demás han performeado bastante flojas. Y sí, la explicación viene por ahí. Ternium compite bastante con lo que es los laminados que puede importar China, entonces tenés esa amenaza. Por ahora no, por ahora es una amenaza latente porque todavía es un sector que está bastante protegido, pero la amenaza con un gobierno de estas características tenés, y si China, si arrancan con todas las importaciones de China, vos vas a tener que bajar precios y te va a pegar en los márgenes. Y en el caso de Loma Negra, claramente le impacta mucho la caída de la obra pública. Entonces sí, la realidad es que es un sector donde nosotros vemos que, dado que la economía va a recuperar un poco la caída que vimos, vas a tener una leve mejora, pero no va a dejar de ser más que un rebote
y necesitaríamos ver otras señales como para pensar que sea un sector que pueda crecer y que nos pueda dar rendimientos interesantes por lo menos el año que viene, ¿no? Por eso, dado esos factores que yo te menciono, creo que Aluar cotiza un poco por encima de las otras, dado que depende muy poco de lo que pase en Argentina y depende un poco más del precio internacional del aluminio, ya que exporta la gran parte de lo que produce. Muy bueno eso, porque mucha gente piensa que Aluar y Ternium son iguales en ese sentido. Bueno, y el hecho de No, que Aluar exporta el 84%, creo que lo leí en el informe de sí, ustedes, 83,9 creo que era, y que aparte exporta el aluminio solo, digamos, no es que exporta una ventana o una correcto, abertura, ¿no? Es en eso, bueno, y acá no hay obra pública, bueno, exporta, así que no depende tanto, ¿no? correcto, correcto. Y, igual de todos modos, yo creo que vamos a un escenario algo mejor que este año por la recuperación económica. También yo creo que el éxito del blanqueo te va a ayudar a impulsar un poco la construcción y los créditos UVA, ¿no? Que están creciendo a niveles bastante altos, incluso a una velocidad más rápida de lo que se vio con Macri. Así que yo creo que eso y que el precio de los inmuebles todavía no entró en el rally en el que entraron las acciones y los bonos. Yo creo que algo mejor vamos a estar, pero como dijiste vos, claramente no son las favoritas, por lo menos en esta primera etapa si tenemos en cuenta al gobierno actual. Muy, muy claro. Y bueno, por último, nos quedan los bancos, que fueron la estrella de este año. Así como sacamos pecho con las energéticas y nosotros lo anticipábamos y nos gustaba mucho ese sector, nosotros no estábamos tan posicionados en bancos y no hemos capturado tanto esa suba, porque la verdad que, digamos, un poco ahí me sirve como disparador el gráfico de la izquierda, que es básicamente qué porcentaje del activo total de los bancos está en títulos del sector público, no tanto títulos del Tesoro como podían ser títulos CER o LECAPS o el año pasado duales, que te pagaban lo más alto entre inflación o dólar oficial, como lo que era las posiciones del Banco Central, ¿no? Que todos se acuerdan como, bueno, mucho Milei en campaña hablaba de las LELIQs y que después se transformaron en pases y que hoy en día ya casi no existen. Vos llegaste digamos, al momento de la elección, del balotaje o al inicio del gobierno con los principales bancos que son los que muestro ahí que cotizan, teniendo una exposición entre títulos del Tesoro y LELIQs y demás, que en la mayoría de los casos era arriba del 30% del activo. En el caso de Galicia, como la acción que cotiza es Grupo Financiero Galicia y dentro de eso hay otras cosas, además del banco, ese ratio se licúa un poco, pero si mirás a nivel banco es muy parecido a los ratios que veías en macro, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos, che, una gran parte del mercado, ¿no? Veía y decía, che, parece difícil que los bancos puedan surfear este cambio de gobierno sin un episodio de estrés donde haya alguna especie de reperfilamiento y demás. El gobierno decidió ir por el otro camino, un camino un poco más lento, pero donde se respeten los contratos, donde no haya shocks, donde no haya reperfilamientos y demás. Entonces, eso lo que ha hecho es que, primero, los bancos hayan capitalizado todo el retorno que le han dado esos instrumentos financieros, dado que muchos estaban atados a la inflación y al dólar oficial que volaron a principio de año. Y también, en una segunda instancia, que el mercado se haya convencido de que no iba a haber ningún episodio de estrés o similar y los bancos hayan sido lo que más han subido, digamos, year to date, ¿no? Y de acá en adelante ya, digamos, el gobierno ya te diría que a través del superávit fiscal y la no renovación del ELIX y pases, todo lo que era deuda del Banco Central o desapareció o se fue al Tesoro. Entonces ya para el segundo trimestre de este año ya no tenías casi participación de los bancos en títulos del central. Digamos, en ese contexto, entre que el Banco Central ya no le remuneraba a los bancos tasas interesantes y que lo que era deuda del Tesoro, el Banco Central fue bajando mucho las tasas de referencia. La tasa de referencia pasó de 100% a inicio de año a 40 junio o mayo, si no me equivoco. Actualmente ya estás en 35. Los bancos hayan dicho, che, esa tasa ya no me es rentable, durante un tiempo va a ser negativa en términos reales, tengo que volver a laburar de banco. Entonces, toda esa masa de liquidez que ya no
era negocio prestarle al Estado, se tuvieron que dar vuelta y empezar a financiar proyectos productivos de las empresas y consumo familiar, hipotecarios, prendarios, que está subiendo mucho, el patentamiento de auto ha subido mucho de la mano de eso. Y entonces son dos caras de una misma moneda, lo que yo le muestro en la slide, ¿no? La exposición al sector público como porcentaje del activo se cae como un piano desde el segundo trimestre para acá, y en la derecha lo que es crédito al sector privado como porcentaje del PBI empieza a rebotar y está marcando una tendencia alcista que viene a una velocidad interesante. Y ahí lo que nosotros vemos es, para resumirlo en un par de bullets, digamos, en qué están los bancos ahora, es durante la segunda mitad de este año vas a tener balances y utilidades mucho más chicas que las que tuviste en el primer semestre porque fueron completamente extraordinarias, casi que no las viste nunca y no la viste nunca en la mayoría de los países. Y ahora entonces vas a ver la otra cara de la moneda, que es los bancos tienen que volver a prestar y volver a captar depósitos para darse vuelta y prestar. Y ese es un proceso que no es de un día para el otro, mucho menos en una economía como la Argentina, que hay una gran parte en negro. Entonces, es un camino paulatino y que en la transición hasta el año que viene, que por ahí se consolide del todo, tus préstamos, tu stock de préstamos no es tan grande. Entonces, si bien el spread, el margen que te genera prestar contra la tasa que vos pagás por el fondeo, no es mala, es buena para los bancos en términos reales, todavía no se da ese apalancamiento en los balances de los bancos, es decir, un activo muy por encima del pasivo, y por ende vas a ver utilidades que se comprimen. De hecho, bueno, en los informes que hemos sacado de los bancos se puede ver claramente, pero nosotros, la verdad, las proyecciones que hacemos y compartimos con algún que otro colega que hemos visto, es que el año que viene pueda seguir creciendo esto. ¿Y por qué no llegar a métricas similares a las que vemos ahí en el gráfico de la derecha de finales del 2017, en el gobierno de Cambiemos? Porque uno lo ve así en esta serie y dice, allá arriba, pero la realidad es que no son métricas de un país con un mercado financiero en vía ni desarrollado ni siquiera en vía de desarrollo. O sea, para que se den una idea, créditos comerciales, por ejemplo, que sean 4,5 puntos del PBI o consumo por arriba del 6, países como Brasil o Uruguay tienen el doble o capaz el triple que eso. Chile, por ejemplo, debe ser como, no te quiero exagerar, pero 5 veces superior a eso seguro. Entonces, la realidad es que incluso volviendo a ratios similares a los que tuvimos con Macri, todavía habría un trecho considerable para acercarnos a métricas similares de la región. Así que, si bien no va a estar exento de riesgos a los bancos, dado que gran parte de su negocio va a depender de cómo se mueva el dólar y de que la inflación siga a la baja, nosotros creemos que es un negocio, es un mercado como para estar posicionado y podríamos diversificar la cartera con alguna que otra posición, que ahora vamos a ver. Acá lo que son proyecciones de utilidad neta y del valor del equity no se las traje porque estamos ahí recalibrando con los últimos balances que la verdad que, y con lo que fue el crecimiento en depósitos de blanqueo, la verdad que nos movió las perspectivas a muchos, así que estamos ahí rebalanceando, pero bueno, les traje un poco las últimas cifras de los bancos que cotizan y también lo que son ratios actuales y forward, tanto de ellos como de los principales bancos bueno, los primeros que ven son de Brasil, después tenemos bancos de Chile y de Colombia. Estos ratios son consenso de las proyecciones que hacen los analistas en Bloomberg, así que tenés un universo bastante significativo. Superbit no lo incluimos porque creo que hay un solo analista, entonces no nos parecía del todo representativo. Y ahí lo que podemos ver es, ahora voy al asterisco de Grupo Financiero Galicia, pero si quieren saquen eso por un momento, los bancos actualmente cotizan a un price to book value por encima de los bancos de la región, pero nosotros consideramos que está más que justificado dado eso que le mencionaba. Los países de la región tienen un sistema financiero, iba a decir maduro, algo más maduro. En Latinoamérica todavía hay mucho por recorrer en lo que es sistema financiero, pero al lado de Argentina la verdad que son mercados mucho más desarrollados. Entonces,
no hay grandes proyecciones de crecimiento en esos países, como sí hay en Argentina, como recién veíamos en el gráfico. Entonces, que los bancos argentinos coticen a ratios sustancialmente por encima de los comparativos, yo creo que es razonable dado el potencial que tienen de crecimiento tanto en hoja de balance como en préstamos y demás. Y en el caso del Grupo Financiero Galicia, les incluí un asterisco que es Galicia se encuentra en pleno proceso de consolidación de compra del HSBC. Galicia hace unos meses adquirió al HSBC que se estaba yendo del país. Y bueno, es un proceso burocrático que lleva muchos meses con el Banco Central y demás. Entonces, todavía todo el patrimonio del HSBC no se ve dentro del balance de Galicia. Entonces, cuando uno toma, por ejemplo, un ratio de price to book value, que básicamente es en el numerador el precio actual de la acción y en el denominador el valor libro del patrimonio neto de la compañía, todavía no está incluido el patrimonio del HSBC. Entonces, una vez que se incluya el HSBC, eso hace crecer tu denominador y el ratio. Nosotros hemos hecho ahí alguna estimación y para que sea una idea y tomen de referencia, te das ratios similares a lo que se ven en macro, que son los dos bancos más grandes de mayor cotización y que pelean ahí los primeros lugares de market share tanto en depósito como en préstamos, también con el francés, ¿no? El francés es muy grande. Así que, bueno, nada, como para redondear, si bien han subido muchísimo los bancos desde enero y en el último mes han seguido, nosotros consideramos que si seguimos sin un sobresalto sustancial en lo que es dólar y el gobierno sigue ganando la lucha contra la inflación y sigue logrando nuevos mínimos, nosotros consideramos que está todo el terreno dado como para que los bancos sigan capitalizándose y veamos cada vez mayor crecimiento en préstamos, tanto en actividades productivas, como por ejemplo las que le mencionamos, que están traccionando un montón, oil and gas, minera, además, y que las familias cada vez cuenten con mayor ingreso disponible, con el salario real al alza, como para que hipotecarios, bueno, crezca algo, todavía es ínfimo, crezca algo, prendarios siga creciendo como viene creciendo y también aumente mucho el consumo, con seguramente mayores cuotas sin interés y demás, ¿no? Así que, como para redondear, bancos es un sector donde por ahí no vemos fundamentales tan claros como en oil and gas, pero donde creemos que, dado que vienen de hoja de balance muy chicas por haber estado financiando al Estado y no al sector privado, tienen todavía terreno para recorrer. Te quiero preguntar algo de bancos y después una cosa general. Sobre bancos, Claro. ¿en qué es mejor o peor financiar al sector público o al privado? O sea, ¿por qué es mejor para el negocio de los bancos financiar al sector público, perdón, al sector privado? Sí, a ver, no sé si alguno es mejor que el otro. Que es mejor para un país financiar al sector privado, seguro, porque digamos, el Estado no te va a hacer no te va a hacer crecer el Producto Bruto, o por lo menos difícil que te lo haga en la dimensión que lo pueda hacer si vos le das reglas de juego claras al sector privado. Pero al margen de eso, financiar al sector público te da una seguridad, si querés, de corto plazo, de que sabés que, bueno, lo que pasaba el año pasado, que era el banco suscribía una LELIQ con el Banco Central. Si el Banco Central no tenía dinero, si se daba vuelta y no había dinero, emitía y se lo pagaba. Entonces, ese sería el pro de financiar al sector público. Es como un activo de menor riesgo, si querés, aunque con muchas comillas, pero siempre está el riesgo latente, como ha pasado en Argentina. Si bien esta oportunidad no pasó, tenemos ejemplos varios, como por ejemplo la salida de Alfonsín, donde de un día para el otro se deja de pagar esa deuda del Banco Central y los bancos pierden fuerte patrimonio. Y pasar a financiar al sector privado tiene sus desafíos, ¿no? Por eso, seguramente muchos de los que están viendo los últimos meses han visto que cada vez te llegan más mails de sacar tu préstamo, conseguir tu tarjeta de crédito y demás. Los bancos ahora tienen que salir a captar clientes, tienen que salir a remangarse, pero bueno, por el lado positivo la realidad es que siempre van a tener un spread positivo de intermediación, o sea, siempre van a prestar a una tasa más alta a la que toman. Entonces,
si la economía va al alza, la gente cuenta con mayor ingreso disponible hay cierta normalización de perspectivas y no hay ningún episodio de estrés, tienen un gran mercado para salir a captar los bancos y como te decía, como veíamos en el gráfico, hoy en día el crédito privado como porcentaje del PBI es ínfimo y para empardarnos con países de la región hay mucho camino por recorrer, por lo que pasarían a tener un negocio de, si querés, de un spread menor a lo que te pagaría el sector público, pero de un mayor Q, ¿no? De mayor clientela que terminaría compensando eso. Claro. Bueno, y como pregunta así general de las acciones, ¿no? La gente así pregunta lo más simple y dice, todavía le queda suba, todavía le queda recorrido. Yo entiendo que por lo que vos expusiste acá, entiendo que sí le queda recorrido, pero me da una sensación, quiero corroborarla con vos, y es que antes, cuando uno hablaba de acciones argentinas y también de bonos, pero acá estamos hablando de acciones, hablaba de activos que tenían un preciado, un castigo enorme. O sea, como que estaban en un entorno muy malo y estaban sobrecastigadas. En cambio, ahora, así como dijiste, los bancos tienen que trabajar de bancos, parecería como que las hipótesis detrás de las empresas para que alcancen esos precios más altos son más parecidas a un análisis que puede ser de una empresa de un país normal, por decir, ¿no? O sea, no es una empresa que está prendida a fuego, entonces que hay que apagarle el fuego para que mejore, sino que es una empresa que funcione y que para que suba más su evaluación en el mercado, tiene que madurar más su negocio como lo haría una empresa normal en un entorno normal en otro país, ¿no? ¿Es algo así? Sí, totalmente. O sea, es una combinación de, por un lado, lo que charlábamos recién de riesgo país, que ahora nos metemos en eso, y después, por otro lado, como vos decís, con las perspectivas que tenía Argentina en un entorno en el cual te levantabas y no sabías cuánto iba a valer el dólar, la inflación completamente desmadrada, muy poca gente en el país, y menos que menos inversores de afuera, iban a querer meter una ficha o posicionarse en Argentina. Entonces, eso te hace, al margen del riesgo país, que tus valuaciones se depriman muchísimo. Entonces, si vos traes estabilidad, como hace el gobierno actual, que logró contener el dólar de alguna u otra manera y atenuar ir desacelerando el ritmo inflacionario, vos ya solamente por ese hecho tenés una gama de inversores que empiezan a poner el ojo, ¿no? Entonces ahí ya tenés un primer upside y por lo menos ya empezás a ver valuaciones más parecidas a países razonables, que no hacen ninguna locura, si querés, y que es lo que vemos en muchos ratios que hemos repasado. Y después el segundo factor que te impulsó el alza y que yo creo que va a ser, como te dije hace un rato, el factor que me hace sentir que todavía tenemos recorrido es el riesgo país. O sea, el riesgo país ha bajado muchísimo, pero todavía estamos por encima de países de la región. Estamos con un riesgo país de más o menos 750 puntos, cuando tenés a Uruguay, a Chile con riesgo países de 300 puntos o menos, Brasil algo como 400, ahora está un poco más turbulento Brasil, pero Paraguay es investment grade, entonces creo que todavía tenemos mucho, y la mayoría de estos países que te mencioné, por no decir todos, no tienen superávit fiscal, tienen déficit. Entonces, si el gobierno puede seguir con su hoja de ruta y sigue sosteniendo el déficit y logra todas estas dinámicas positivas, en, en un mediano plazo tendríamos que tener un riesgo país parecido o incluso menor. Así que todo eso impacta positivamente en las evaluaciones porque descontás flujos a una tasa menor. Así que, como síntesis, sí, si uno mira el Merval en dólares y ajustamos por inflación, estamos en $2.000 y el máximo fue en $2.300 con Macri, por lo que ya solamente por eso te diría que tenemos un camino extra al alza que no va a estar exento de correcciones, porque todo mercado que sube mucho en el medio puede tener correcciones, ¿no? Los árboles no crecen hasta el cielo, dicen. Entonces, por eso uno tiene que ser selectivo y también ser paciente y pensarlo como una inversión más de largo plazo.
no va a haber, no se va a repetir lo que pasó este año de que en 6 meses dupliques tu plata, ¿no? Lamentablemente no es la normalidad eso. Así que el Merval, por un lado, tiene ese upside extra en lo que es comparación histórica, y también las empresas, como vimos, la mayoría de los sectores tienen fundamentos de crecimiento mucho mejores que lo que teníamos en 2018. Entonces, ese es otro factor que te hace sentir tranquilo y seguro de que el view para adelante es optimista. Bueno, Nacho, sí, todos quieren duplicar su capital en 6 meses, pero seguramente muchos de los que están del otro lado lo han hecho porque vienen siguiendo acá los webinars desde hace tiempo, desde los peores momentos, los mejores momentos, siempre hemos estado aquí y aquí seguiremos en la pantalla de Clave Bursátil una vez por mes junto a la gente de Grupo SBS. Antes de cerrar, les recuerdo, entren a la tienda de aplicaciones de su celular y descarguen Quick Trade. Con esa aplicación van a poder invertir en el mercado de capitales con el respaldo de Grupo SBS con más de 30 años como líder del mercado de capitales en Argentina. Muchas gracias, Nacho, y nos vemos pronto acá en la pantalla de Clave para otro webinario. Entonces, a vos y bueno, nos estamos viendo la próxima. Dale. Excelente, gracias.